Estos primeros capítulos que vimos, considero, bueno, según otros también, son bastante importantes. Realmente ponen cimientos, ponen los puntos claros sobre no solo la fe cristiana, sino la cosmovisión de la fe cristiana, de cómo vemos nuestra fe en general. La escritura, Dios, el decreto, la creación, caída, qué hizo Dios, Jesucristo y nosotros. Ahí prácticamente se mueve toda nuestra fe cristiana. Pero recuerden que estamos en la segunda parte, o en la segunda parte más grande de la confesión de fe, que es como la superestructura, que donde está la confesión de fe, es decir, el marco pactual, el marco del pacto, ¿no? Y recuerden que habíamos dicho que esa parte del pacto abarca desde el capítulo 7 hasta el capítulo, si no me equivoco, hasta el 20. Entonces son los capítulos más largos. Pero capítulo 7, 8 y 9 son como los preliminares de toda la salvación a través del pacto. Nos habla del pacto en general, capítulo 7, ya lo habíamos visto, el marco del pacto. Capítulo 8, ¿quién es ese mediador del pacto? O sea, ¿por qué el pacto es posible? Porque hay un mediador. Y él es el que realmente ha hecho posible la salvación, él es el que efectúa la salvación. Y en cuanto al hombre, en cuanto a su disposición, es importante entenderlo a través de su voluntad. ¿El hombre tiene libre albedrío? Sí, depende a qué nos refiramos. Yo sé, y esto no lo comenté en la terminal, que en la visión reformada, la visión calvinista, el comentario mayoritario es: no existe libre albedrío. Esa es la respuesta. Pero notarán que nuestra confesión, la confesión de Westminster, la confesión belga, otras confesiones, tienen un capítulo que se titula de libre albedrío. Entonces, ¿creen o no creen? Bueno, eso depende de contra qué estamos luchando o qué se quiere corregir. Por el punto de vista de Lutero, más de todo con la lucha que tuvo Lutero, la forma en que se entendía el libre albedrío, y aquí quiero que agarren la palabra, libre albedrío. Libre albedrío. Es decir, el albedrío, la voluntad está libre, siempre está libre. El hombre quiere, no quiere, puede ir a Dios, no puede ir a Dios, libre, sin necesidad de Dios. Contra eso es lo que Lutero estaba luchando. No, en ese sentido no es libre. Porque aún nosotros, por poner un ejemplo, todos tenemos gustos. A unos les gustan las películas románticas, a otros no les gusta tal comida. Bueno, les gusta este tipo de ropa, les gusta estudiar esto. En el día a día no somos totalmente libres. Usted no llega contra una persona y no tiene 50% de posibilidad de abrazarlo y 50% de posibilidad de matarlo. No, porque es libre. No, yo no quiero matar a nadie, yo quiero abrazarlo, o sea, yo lo estimo, lo quiero tanto que no lo voy a hacer. No es del todo libre. Pero desde el punto de vista ya más confesional, cuando se habla de libre albedrío, es que la voluntad del hombre es una voluntad, la capacidad que tiene es la capacidad que reproduce libremente desde su corazón. Lo que está en su deseo, libremente lo hace. Dios no lo está forzando a hacer algo, el diablo no lo está forzando, él no es un titiritero. Dios no es un titiritero que mueve la voluntad de la gente. No, ellos son agentes libres y por eso van a rendir cuenta, por lo que hicieron con su albedrío. Entonces, desde el punto de vista filosófico, por así decirlo, es libre porque nace de su corazón y lo hace. El problema está en el corazón, que no desea a Dios. Y como no desea a Dios, libremente hace otras cosas que no sea de Dios. Pero cuando ama y el Espíritu Santo mora, libremente busca al Señor. Por eso nosotros libremente queremos leer la Biblia, queremos buscar al Señor, nos duele el pecado, buscamos el perdón, libremente. O mejor dicho, hay una verdadera libertad. Eso lo vamos a ver más adelante sobre la verdadera libertad. Entonces, terminamos acá sobre ese marco estructural, ¿no? El entendimiento preciso de la naturaleza humana para comprender la necesidad de la gracia. ¿Por qué es necesaria la gracia de Dios? Porque en el estado caído no quiere a Dios, no quiere buscarlo. Pero en el estado de gracia lo busca libremente, aunque tenga un pecado remanente. Ahora bien, a partir de aquí, la confesión, siguiendo el marco pactual, hace una división de doctrinas. Yo sé que muchos aquí quizá hemos escuchado el orden de la salvación. ¿Lo han escuchado? El ordo salutis, la orden de la salvación. El famoso pasaje de Romanos 8, ¿no? A los que antes amó, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó. O sea, es como una cadena lógica que está allí.
Entonces, en teología uno dice, bueno, está el llamado, el decreto, el llamado, está la fe, el arrepentimiento. Pero cuando uno lee estos capítulos, de repente pasa del llamamiento a la justificación. Ajá, y la fe, se supone que tienes que ejercer fe para ser justificado. Justificados pues por la fe. Tenemos más para con Dios. Pero aquí el orden de la confesión lo está viendo desde el punto de vista de Dios y del hombre. Es decir, hasta aquí evaluamos a Dios, a Jesucristo y al hombre. Ahora bien, aquí en la confesión hace la siguiente pregunta. ¿Qué bendiciones Dios hace por el hombre a través del pacto? Repito, ¿qué hace Dios? ¿Cuál es el papel que hace Dios en ese pacto con el hombre para otorgarle esa salvación? Y esos son los siguientes capítulos. Tenemos lo que se llaman las bendiciones pactuales. Es un nuevo pacto, es el pacto de gracia. ¿Cuáles son esas bendiciones? Lo que Dios hace por su pueblo. 4 doctrinas, no necesariamente las únicas, hay otras muchas relacionadas. Los 4 pilares fundamentales de lo que hace Dios por su pueblo. Estas son las 4 columnas majestuosas e inamovibles que sostienen el techo de la salvación. ¿Por qué hay salvación? Y son estas 4 doctrinas. ¿Qué hace Dios? No el hombre. ¿Qué hace Dios? Aquí vemos, primera columna, capítulo 10 del llamamiento eficaz. El Espíritu Santo trae vida y atrae poderosamente a los elegidos. Es el momento en que la salvación se hace realidad, se experimenta la salvación. Ojo, Dios decretó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Eso no significa que yo nací siendo salvo. No, yo nací como pecador y cometí cosas como pecador hasta que Dios me llamó. Lo mismo con usted. Usted no nació salvo porque sí. Hasta que Dios hizo el primer paso, hizo un llamado, un llamamiento que es efectivo. 4 párrafos abarca este llamamiento eficaz. El tema es cómo Dios llama. El primero es la naturaleza de este llamamiento. Párrafo 1. En el tiempo señalado, Dios llama eficazmente a los predestinados, iluminando sus mentes para entender las cosas de Dios y quitando el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, haciendo una referencia a Ezequiel. Os quitaré de vosotros ese corazón de piedra y note, y les daré un corazón de carne. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la imagen que se quiere dar? El corazón de piedra es una piedra, no va a latir. Pero un corazón de carne sí va a latir. Y ese es el punto. Con el llamamiento es que se produce esa regeneración, ese cambio, cuando Dios llama, cuando Dios dice, ven, y listo. Y vamos y lo seguimos a Él. Es una gracia incondicional. Párrafo 2, también se habla de los infantes y otros elegidos. Basan en los infantes que mueren, los infantes elegidos que mueren en la infancia. Aquí uno puede decir, bueno, pero los niños, los bebés cuando mueren son salvos o no. Ahí es donde uno trata de ser sabio según la Escritura. Uno habla hasta donde la Biblia lo dice. Si eran elegidos por Dios, van a ser salvos por la obra de Cristo. Pero, y otras personas, y el que tiene este síndrome de Down o Alzheimer, no puede responder a la fe. El llamamiento está por encima de todo. Si Dios lo llamó, es salvo. Pero esas cosas quedan en lo secreto. Lo revelado es los que crean y confiesen la fe en el Señor, los que reciben el llamamiento. Notarán que aquí hay un llamamiento externo y un llamamiento interno. No es que son dos cosas aparte. No es que una cosa es lo que yo digo cuando yo hablo con una persona, le digo su condición en la que está, que es pecador, que necesita a Cristo. Es el llamamiento externo, yo lo estoy llamando, ese es el evangelismo. Yo lo estoy llamando. Amigo, tú necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas ir a Cristo. Yo lo estoy llamando. El llamamiento interno es lo que hace el Espíritu Santo, que va directo al corazón. Él usa las palabras del llamamiento externo y las introduce al corazón. Creo que era Martín Lutero que él decía, mi trabajo es poner mis palabras en el oído de las personas. El del Espíritu Santo es ponerlas del oído al corazón. Yo no puedo convencer a nadie. Yo le puedo decir lo que está en la Escritura. Entonces el llamamiento interno ocurre dentro de ese llamamiento externo. Así que no existe tal cosa como que de repente, me desperté salvo. Ya soy salvo, tuve un llamamiento interno. No. El llamamiento interno que hace el Espíritu ocurre cuando escucha a alguien predicar. Cuando se habla de la vida, la obra y la muerte de Jesucristo, la condición y el Salvador. Entonces, ese es el llamamiento eficaz. ¿Qué más hace Dios? Él llama. La siguiente columna es Él justifica. La justificación es el pilar también, es el ancla de nuestra paz con Dios.
parte de la parte esencial de nuestra fe cristiana, igual como Jesucristo. Aquí la justificación no es más que el perdón de nuestros pecados. Dios perdona y declara justo imputando la obediencia de Cristo. Capítulo 8, lo que Él hizo en la justificación se lo imputa al pecador. La justificación es la declaración de Dios cuando dice, tus pecados han sido perdonados. Ve en paz. Ajá, y entonces, ¿cómo quedo yo delante de ti? Está justificado, porque alguien más lo pagó. Eso lo hace Dios, no lo hacemos nosotros. Por eso es que son bendiciones de Dios. Yo no me llamo a mí mismo, yo no me justifico a mí mismo. Dios es el que justifica. Dios es el que llama. Entonces, el tema que está aquí, 6 párrafos, ¿qué es la justificación? Que es la imputación de la obediencia activa y pasiva de Cristo a los pecadores que se arrepienten. ¿Cuál es el instrumento de esa justificación? La fe. La fe es el instrumento. La fe no es que, por así decirlo, no es que hay que tener fe en la fe. No, hermano, tenga fe. Usted se le va a dar, solamente tenga fe. Ah, pero ¿fe en qué? No, la fe en Cristo es un medio por el cual Dios justifica. Yo debo ejercer la fe, pero no es por el mero hecho de tener fe. Yo tengo fe porque Dios me la otorgó. Yo la ejerzo. Eso lo vamos a ver también más adelante. Pero la fe es un instrumento para justificar. Vemos la satisfacción y la gracia. Párrafo 3. Cristo saldó la deuda de los justificados con su sacrificio. Aunque la satisfacción fue total, la justificación es por pura gracia, pues Cristo fue dado por el Padre sin mérito alguno en nosotros. Él es nuestra justificación. Lo que Él hizo, Dios lo toma en cuenta como si yo lo hubiera hecho. Es así. Entonces, ¿cómo vemos también el asunto de la justificación? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a decirlo de esta manera. Si yo quiero darle comida a unas personas, yo tengo mucho dinero, yo quiero darle una comida y voy para un restaurante y yo le digo, mira, yo no te lo voy a pagar ahorita, pero porfa, dale los platos de comida a todas estas personas que están acá. Cuando yo venga, yo te los pago, todos de cada uno. Entonces, pasa el tiempo, se lo está dando el plato de comida a cada uno y se van. Vengo yo, mira, voy a pagarte los platos de comida y te voy a dejar pago unos 800 platos más de otra gente que va a venir. Yo te lo voy a pagar en ese momento. Los que reciben el plato de comida reciben un plato que ya fue pagado, pero es el mismo plato que recibieron los otros que no había sido pago, pero es el mismo plato. La diferencia es que uno lo recibieron a crédito y otros lo recibieron ya pagado. Algo así funciona la salvación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Moisés, Noé, José, todos ellos, los profetas, David, recibieron una salvación, no por sus méritos, sino una salvación a crédito. Cristo iba a terminar pagando por cada uno de sus pecados en el futuro. Él lo paga y después dice, y este sacrificio es válido para todos los que vienen adelante, para cada uno de nosotros los que estamos allá. Por eso en el Antiguo Testamento ellos miraban a Cristo por la fe en el futuro, la simiente de la mujer desde Adán y Eva, que vendría a aplastar la serpiente. Nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, lo que Él ya logró. Y lo que miramos hacia adelante es la consumación final. Entonces, la justificación es una sola, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese es el segundo pilar. ¿Qué más hace Dios? Ojo, lo que Dios hace por su pueblo. La adopción. Este es el capítulo más hermoso que tiene la confesión y el más corto. Un solo párrafo, pero tiene un gran contenido. La adopción es el privilegio más alto del Evangelio. Hermano, es el privilegio tan alto que podemos ser llamados hijos de Dios. No existe título más alto. Deberíamos estar contentos con solamente decir que somos hijos de Dios. Entonces no solo somos siervos perdonados, sino hijos con un acceso al Padre y herederos de su reino eterno. Entonces el párrafo lo que habla son los privilegios de ser hijos de Dios. Gozamos de libertades, tenemos el nombre de Cristo en nosotros, acceso al trono de gracia. Ustedes se imaginan a un rey que gobierne todas las cosas que dice aquí, todos tienen que hacer cola para hablar conmigo. Pero si tú quieres hablar conmigo, pasa directamente, no hay ningún problema. Ese es el privilegio que tenemos nosotros cuando oramos. El ser más ocupado del universo, que está ocupado de todo lo que sucede en el mundo, nos dice a nosotros, entra cuando tú quieras que yo te voy a escuchar. Porque somos sus hijos. No, los demás no tienen ese privilegio. Los impíos no tienen ese privilegio. Nosotros sí, en cualquier momento, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a mediodía, entra y yo te voy a recibir. ¿Por qué? Porque fuimos adoptados.
Y eso es importante entenderlo. Dios nos adoptó. Yo no me adopté a mí mismo. Dios nos adoptó. Cuarto pilar de lo que hace Dios con su pueblo, lo santifica. El dominio del pecado es destruido gradualmente y el creyente es vivificado en santidad. Es decir, la santificación es la prueba visible de esa salvación invisible. ¿Cómo sé yo que tú eres salvo? Por la santificación se evidencia. Y es la obra que hace el Espíritu. Él está purificando, limpiando, nos está transformando poco a poco. Por supuesto, el Espíritu Santo utiliza nuestra diligencia. Si más leemos la Biblia, si más mortificamos el pecado, crecemos en santidad. Pero yo no crezco porque yo mismo me autoimpulso. Es porque el Espíritu Santo está obrando, está llevando esa salvación. En este aquí hay 3 párrafos de este capítulo. El primero habla sobre que hay una transformación real. En virtud de la muerte y resurrección de Cristo, el dominio del pecado es destruido y los deseos carnales son debilitados. En el párrafo 2 se habla de esa lucha interna. Noten algo en cuanto a la santificación. Uno no, como cristiano, no puede decir que el pecado reina sobre el cristiano. No puede decir eso porque Cristo es el que reina en la vida de uno. Él es rey, profeta y sacerdote. El pecado puede tener dominio, puede tener cierto impulso, pero no puede reinar. Si el pecado reina en el corazón de una persona, no es cristiano, así de simple, no es cristiano. Por eso es que uno puede dudar bastante cuando uno ve a un cristiano por la forma en cómo vive, por la forma en cómo habla. No estoy diciendo que tenga que ser perfecto y que no se equivoque, pero uno empieza a notar qué es lo que está reinando. ¿A quién le está siguiendo? ¿Qué órdenes está siguiendo? Si está mortificando ese pecado, no significa que sea perfecto en todo, pero que está buscando crecer o que simplemente se está dejando llevar por cualquier impulso. Para el cristiano no reina el pecado. Puede abundar, sí, puede tener cierta poder en cierto sentido, sí, pero no reina. Es más o menos la alusión a las ciudades cananeas que quedaban cuando Israel ya se estableció, que nunca terminaron de matar esos lugares altos. Dios le decía a los reyes, acaben con todos esos lugares altos, esos altares altos. Nunca lo hacían. Bueno, de ahí fue que empezaron a venir los demás problemas, porque la gente cayó en idolatría por esas cosas. Esas pequeñas ciudades cananeas que van y atacan al pueblo de Dios, es más o menos esos pecados que tenemos nosotros con los que lidiamos todos los días. El orgullo, el gritar, tantas cosas con las que pecamos, que cada uno sabe con lo que lucha. Bueno, pero por la santificación ese pecado no reina. Puede abundar, sí, por el descuido de los medios, no buscar al Señor, pero nunca, nunca debe reinar. Si reina el pecado, no es creyente, si siempre no es creyente. Entonces, esas son las 4 columnas que sostienen ese techo de la salvación. Somos salvos por lo que Dios hace. Ahora bien, para la fe cristiana no significa que somos salvos y no hacemos nada. Bueno, Dios hizo todo. Voy a dormir, para que voy a leer la Biblia, o sea, ya Dios hizo todo. No. La otra parte del pacto es lo que te corresponde a ti, o en términos más teológicos, lo que Dios te da a ti para que tú lo ejerzas. Porque lo que tú haces para el Señor es porque el Señor te lo da, pues te habilita, te hace un llamamiento para que hagas algo. Entonces, la siguiente parte tiene que ver con las gracias actuales, es decir, una gracia es un regalo inmerecido, o el regalo inmerecido de parte del pacto. No, es lo que el pueblo hace en respuesta a haber sido llamado, justificado, adoptado y santificado. ¿Qué hace el pueblo de Dios que ha sido llamado, justificado? ¿Se queda quieto? No. Entonces, es como la analogía de los arcos y contrafuertes que distribuyen el peso de la fe vivida. O sea, de cómo pasa de la justificación a la vida. Bueno, noten que estoy siguiendo el mismo orden de cada capítulo de nuestra confesión de fe. Capítulo 14 y 15 nos habla de la fe y el arrepentimiento, las gracias salvadoras obradas por el Espíritu. Es decir, Dios te otorga la fe para que tú ejerzas la fe. Dios te otorga el arrepentimiento para que tú te arrepientas. Dios no se arrepiente por ti, porque Él no tiene nada de que arrepentirse. Dios no tiene fe en ti. Pues no, confía en Dios que Él confía en ti. No, eso es una blasfemia. Dios no confía en un ser humano. El que tiene que confiar es uno. Él te otorga la fe, te capacita. Por eso se llama el don de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Te lo regala, pero tú debes ejercer la fe. Por eso es que el llamamiento en el evangelismo es, tú debes creer y arrepentirte. ¿Qué es lo que le dije al eunuco? Aquí hay agua. ¿Qué debo hacer? Si tú crees,
de todo corazón, bien puede. ¿Y qué respondió él? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El llamamiento estaba allí, él estaba leyendo, el Espíritu Santo lo estaba llamando. Felipe le confirma, le predica, ¿y qué responde él? Con fe y arrepentimiento. Eso es lo que nosotros hacemos, de lo que él nos otorga. Capítulo 14 y 15 de la fe salvadora. Se habla de lo que es la fe. La fe es la obra del Espíritu en el corazón de los elegidos. Se produce ordinariamente por la palabra de Dios. Todos conocemos ese famoso versículo, el pasaje, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es por la palabra de Dios. No es que de repente me desperté, ya tengo fe, soy cristiano genuino. No, eso se hace cuando se predica la palabra del Señor. Pasa en muchas ocasiones que hay un versículo bíblico que es como el que da vuelta en la mente. No, que alguien predicó de tal pasaje y eso me quedó. Esa es la fe. El Señor otorgando la fe para para ejercerlo. Igualmente el arrepentimiento, que es un deber continuo, es un don, algo que el creyente tiene que hacer y es algo que se tiene que hacer. Alguien relacionó el arrepentimiento como botar la basura en la casa. Ok, lo hiciste una semana, pero tienes que hacerlo todos los días. Tienes que seguir botando basura. Se va a seguir acumulando. Ahora, ¿por qué se acumula basura en nuestra mente, en nuestro cuerpo, o sea, en nuestra vida? Capítulo 6. Por la caída, por el pecado remanente. Si ven cómo una fe cristiana coherente le da explicación a todo. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque estás en un cuerpo caído, capítulo 6. ¿Y por qué te puedes arrepentir? Por la providencia del Señor, por el llamamiento y por la santificación. Es que yo me puedo arrepentir. Sin eso no me puedo arrepentir. O mejor dicho, para términos más claros, no me da la gana de arrepentir. No me diese la gana. ¿Qué es lo que pasó con el impío? No es que no puede, no es que Dios le esté impidiendo, cállate, no te puedes, no digas nada. No quiere. En cuanto a esto, recuerden que la fe y el arrepentimiento es un acto voluntario. Voluntario porque el Espíritu Santo ya obró, preparó el corazón para que responda. Para poner un ejemplo aquí. Si tenemos a dos personas que están en un sillón, acostadas, pero uno es un vago, perezoso, que no sirve para nada, nunca ha hecho ejercicio en su vida, no ha corrido más allá de aquí a la puerta, o sea, está estirado y tiene una pereza extrema que él mismo ha ejercido, o sea, o sea, no le quiere hacer nada. Y al lado está otra persona que tuvo un accidente y no puede mover las piernas, quedó parapléjico, no puede mover. Yo le digo a los dos, párense y vengan para acá. Noten, el que no puede mover las piernas, él quiere, pero no puede. Noten, ¿no? Escuchen esto. Quiere, pero físicamente no le responde. No puede. El vago no quiere, no le da la gana y por eso no se puede parar. Por eso no le va bien en la vida. Por eso no tiene trabajo. Por eso no puede trabajar, porque es vago, porque es irresponsable. Su irresponsabilidad, su culpa, le impide prosperar en las cosas que hace. Notan que para los dos ninguno se puede parar. El vago no se puede parar. Y el que no puede mover las piernas tampoco se puede parar. Pero uno quiere, pero no le dan las piernas. Y el otro no quiere y por eso es que no puede. Así es el impío. No quiere a Dios y por eso no le da la gana y no puede ir. Porque él ya está enfocado haciendo algo y no puede hacerlo. Por eso el arrepentimiento es un don, un regalo. Te limpia la mente y ahora sí eres libre para arrepentirte. Es un privilegio, es un regalo. Otra analogía, para que tengamos esto claro, es en cuanto al amor y el odio. Muy parecido. Si yo amo algo, a una persona, por cómo es, yo no puedo odiarla porque ya estoy ocupado amándola. Noten, yo estoy haciendo algo, yo la estoy amando, a mi esposa, por ejemplo, a mi hija, a mi bebé, mi primera hija, o sea, yo la amo, no puedo odiarla porque ya la estoy amando, ¿sí? Pero si a mí me cae mal alguien, o sea, lo detesto, me hizo algo, lo odio tanto que no puedo amarlo, pero no es porque no me lo impide, es porque ya estoy ocupado odiándolo. Si yo odio algo, no puedo amarlo. Si yo amo algo, no puedo odiarlo. Por eso el hombre no puede amar a Dios. Pero no es porque de una incapacidad de la mente, es bruto. No le da la gana. Él está ocupado odiando a Dios. Y por eso no puede ir a Él. Como el impío está ocupado huyendo de Dios, no puede acercarse a Dios. Ahora entiende por qué el lenguaje calvinista dice que el hombre no puede buscar a Dios. Y Dios lo va a juzgar por eso. Porque es un poder moral, no físico.
Él no es tonto, Él no es bruto, no es que nosotros somos más inteligentes que otros. Él tiene la capacidad. De hecho, muy probablemente, yo no soy Dios, pero muy probablemente en el día del juicio, cuando este pecador vaya a rendir cuenta, Él le va a decir, no te arrepentiste. Señor, tú no me diste la capacidad para arrepentirme. No podías arrepentirte. Y cuando ofendiste a tu esposa que te dolió mucho, le dijiste, mi amor, perdóname. Así te arrepentiste, ¿verdad? Pero conmigo no quisiste arrepentirte. Te das cuenta que no te dio la gana de arrepentirte de tus pecados. Tú sí tenías la capacidad natural, física, pero moralmente no querías. Estabas tan ocupado odiándome que no me podías amar. Por eso es que el juicio es tan severo, por eso es que el infierno es tan severo. Porque el hombre no quiere ir a Dios, por eso no puede. Está ocupado huyendo de él. Con fiestas, drogas, ídolos, prefiere su vida propia. Así que la fe y el arrepentimiento es algo que se nos otorga para ejercerlo, para vivir la fe cristiana. Seguimos. ¿Qué más se nos otorga? Capítulo 16, las buenas obras, los frutos y evidencias de una fe verdadera y obediencia a la palabra de Dios. Las obras no son la raíz de nuestra salvación, sino el fruto. Todo verdadero cristiano produce obras, vive su vida. Varios párrafos, ahí se define que es una buena obra, son todas las que Dios ha dicho que son buenas obras. No lo que a mí me parece que es buena obra, lo que me parece bueno, lo que Dios ha dicho. Es fruto de la fe, es una capacidad divina, y en cuanto al párrafo 4, que nadie puede hacer buenas obras que superen lo mínimo que está llamado a hacer, que es las obras de supererogación, término complejo pero que viene de la Iglesia Católica Romana, donde estos santos como la Virgen María, José y todos estos santos los canonizan porque hicieron obras más allá de las que tenían que hacer. O sea, Dios quedó estupefacto. ¡Wow! Hiciste más de lo que yo te pedí. Hermano, nadie puede hacer más de lo que Dios pide. Para eso tendría que hacer más de lo que Cristo hizo. Y nadie es tan perfecto como Cristo. Por eso es que para la fe cristiana no existen las obras de supererogación, que van más allá. Las obras no tienen mérito propio. Yo hago lo que el Señor me dice que yo haga. Nuestras buenas obras no son perfectas en sí mismas. Yo sigo siendo imperfecto. Es más, yo puedo ayudar a un hermano porque está mal, pero para que otro me mire. Para que vea, mire, pastor, como yo sí lo ayudo, ¿ves? Yo hice una buena obra, ayudé a mi prójimo, que es lo que Dios me manda. Pero mi corazón está manchado por eso también. Así que hacemos muchas cosas. Pero Dios es tan condescendiente que nos acepta esas buenas malas obras, o esas malas buenas obras, por Cristo, el mediador. Por eso la importancia de tener un sacerdote, alguien que nos represente. Sí, a veces yo digo, yo hice algo bueno, pero incluso yo puedo estar aquí predicando y decir, miren lo bueno que me enseñó la confesión, mírenme a mí. Yo puedo estar pecando por eso. Entonces, no son buenas obras porque yo las hago, sino porque las hago en Cristo. Él no las acepta porque Cristo murió en nuestro lugar. Y por eso es que podemos hacer buenas obras. Entonces, ¿qué más nos otorga el Señor para hacer? Capítulo 17, la perseverancia. Es una gracia pactual que nos otorga para nosotros ejercerlo. Note, Dios no es el que persevera, Él es eterno. Nosotros perseveramos en la fe. Y Él nos hace perseverar en la fe por medio de nuestra perseverancia. Notarán que el quinto punto de las doctrinas de la gracia es la perseverancia de los santos y no tanto la preservación de los santos. Aunque Dios los preserva porque el cristiano persevera, es consistente. Esa idea de que no, somos salvos, siempre salvos. O sea, ¿ya para qué si ya soy salvo? Esa no es una doctrina bíblica. Porque el cristiano no es que es salvo y ya. Es salvo perseverantemente salvo. Incluso para los que creen en la predestinación y para los que no. La perseverancia es una realidad del cristiano. Siempre va a perseverar hasta el fin de sus días. Ojo, no es que va a perseverar así y va de victoria, victoria, victoria. No, puede tener subidas, bajadas, momentos de frialdad, vuelve otra vez, sube. De hecho, este capítulo es muy pastoral. Este y el que le sigue son muy pastorales, porque incluso habla de aquellos que se apartan de la fe. ¿Qué pasa con aquellos que se apartan de la fe? No perseveraron. Y habla incluso del castigo paternal de Dios, de la disciplina, disciplina paternal del Señor. Que a veces hay hijos de Dios que están tan metidos en sus pecados, que no quieren soltar esa ciudad cananea, de esa tierra prometida, no lo quieren liberar, que Dios en su cuidado retira su gracia, lo hunde en pecado para que vea la maldad de sus pecados y vuelve en arrepentimiento. Y Dios lo rescata, lo restaura y ahora sigue siendo vuelve a ser un mejor cristiano. Hermano, perseveró en la fe.
Sí, tuvo sus caídas y puede volver. Por eso es que no podemos decir de nadie que se haya apartado de la fe, listo, se perdió para siempre. No lo sabemos. No sabemos si más adelante va a volver a la fe. Si esta es una disciplina que tiene que pasar para que aprenda y por la perseverancia vuelva otra vez al camino del Señor. Hasta que la persona muera no podemos dictaminar nada. Ya cuando ocurre la muerte es la última oportunidad. Entonces hay una certeza en la salvación. Párrafo 2 del capítulo 17 habla de los fundamentos de la perseverancia. No depende del libre albedrío humano, sino la inmutabilidad del decreto de Dios. Tú perseveras no porque eres muy bueno siendo cristiano, sino porque Dios es muy bueno en otorgarte esa perseverancia. Él te hace perseverar y tú vives perseverando en la fe. ¿Por qué tú sientes que a veces no te puedes alejar de la iglesia, no te puedes apartar? Por más pecados que sea, ay, te sientes mal y quieres otra vez volver. Porque Dios está haciendo en ti la perseverancia y tú estás buscando perseverar a pesar de todo. No te Jesús que está hablando con sus discípulos y dice unas cosas muy duras y muchos empezaron a ir. Y Jesús les dice, ¿ustedes también se van? Y Pedro le dice, son muy duras esas palabras, Señor. O sea, ¿quién podrá soportarlo? Pero, o sea, es como que, claro que me quiero ir. O sea, lo que tú dices es muy fuerte. Pero, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el corazón del que persevera. Claro que ser cristiano es difícil. Por supuesto que yo caigo, fallo. Pero ¿por qué quiero seguir? Porque ¿a dónde más voy a ir? Al catolicismo romano, a testigo de Jehová, a mormón. ¿A dónde más voy a ir? Si solamente en la Biblia está la palabra del Señor. Esa es la perseverancia. Por eso los reformados, los calvinistas, creemos que el cristiano no se pierde eternamente. No que no tiene lucha, no que es perfecto, sino que va a perseverar. Porque Dios le otorga la capacidad del arrepentimiento. Capítulo 15, se arrepiente y vuelve otra vez. Y se arrepiente y vuelve otra vez. Y así va. Nadie es perfecto, pero todos vamos en el mismo camino. ¿Qué otra cosa otorga el Señor? La seguridad de la gracia y la salvación. Bueno, la vida cristiana no es una vida de tristeza. Ah, no me puedo ir para fiesta, no me puedo hacer esto, todo el mundo me odia. O sea, será, o de, Señor, pero ¿qué hago? O sea, voy a tener que ganarme tu favor, tengo que seguir así. Hermanos, Dios no está al final del camino esperando que tú hagas todo. Ah, bueno, dale, pues a ver si te recompenso. Él está contigo. Y entre una de las cosas que no es esencial a la fe cristiana, pero es un regalo que el Señor hace, es que te hace estar seguro de que estás en Cristo. De que, hermano, tú estás en Cristo, persevera. Tú puedes estar seguro de que estás en Cristo. Es una certeza infalible basada en la sangre de Cristo y el testimonio del Espíritu. No es en lo que yo, no es que yo vi en el cielo mi nombre escrito en el libro de la vida. No, yo no sé si mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero yo amo a mi Señor y yo quiero perseverar. Yo quiero estar ahí con Cristo. Eso es lo único que yo quiero. Él, como parte de la gracia, Él otorga de que tú puedas estar seguro de eso. Es un regalo y lo podemos pedir. Sobre todo los que luchamos con Señor, ¿seré salvo o no seré salvo? Es que yo hago esto y me pasó esto. Yo a veces no quiero ir para la iglesia, yo como que no soy cristiano. Bueno, déjeme decirle algo. Si usted está dudando mucho de su salvación, es muy probable que usted sea salvo. Porque solo los salvos dudan de su salvación. El que no es salvo ni le interesa la salvación. Ni eso. Ni se pregunta, ni se cuestiona. Va y se aleja para el mundo y listo. Pero si usted está como que será... Ahora, no significa que usted tenga que vivir así toda su vida. Usted le puede pedir, Señor, ayúdame a estar seguro. A estar seguro que yo soy cristiano para seguir adelante. Entonces son las gracias factuales, lo que el pueblo hace en respuesta. Ahora, los siguientes dos capítulos son los medios de cómo recibimos ese pacto. El mediador hace efectivo el pacto. ¿Cómo lo recibe? Hay dos grandes puertas de acceso al interior de este misterio redentor, que son los medios para recibir el pacto, capítulo 19 y 20. El capítulo 19 habla de la ley de Dios, que revela la voluntad de Dios, restringe la corrupción, dirige la vida como una regla perfecta de justicia. Hermano, este capítulo es importantísimo, porque aunque estamos en la gracia, no estamos sin ley. Cuando dice yo estoy en la gracia, no estoy bajo la ley. Esa frase bíblica se refiere a que no está bajo la ley mosaica del antiguo pacto. Está en Cristo, pero sí tenemos una ley moral. ¿Cómo debemos vivir? Dios lo ha establecido. Así, bajo los 10 mandamientos, para resumirlo. Bajo los 10 mandamientos, así tenemos que vivir. Entonces, ¿qué es la ventaja de entender la ley de Dios? Que me muestre que yo no soy perfecto. Al pecador le enseña con la ley de que necesita alguien que sí lo cumpla perfectamente, porque Dios es un Dios justo. La ley le muestra que está
en pecado. Y pasamos entonces al capítulo 20. ¿Y cuál es la otra puerta que se abre? El Evangelio, la promesa de salvación. Sí, tú estás en deuda con Dios por la ley, pero en el Evangelio Cristo pagó. Por eso es lo hermoso de estos dos capítulos cuando se leen en conjunto. Dios te exige una vida perfecta, perfecta. Pero Señor, yo no soy perfecto, pero Cristo sí es perfecto. Por eso la ley es el ayo que me lleva a Cristo, dice Gálatas. Es un ayo, es como una niñera. Sí, tú tienes que hacer esto, pero mira hasta dónde te voy a llevar. Entonces hay varios temas en cuanto a la ley de Dios, y que las leyes positivas del antiguo pacto, es decir, aquellas cosas ceremoniales, aquellas cosas del orden judicial, esas cosas ya no están vigentes porque el antiguo pacto fue roto. Primero ellos pecaron, el velo se rompió en dos cuando la muerte de Cristo y el templo se destruyó. Ya no está el antiguo pacto, ahora está el nuevo pacto que instauró Cristo. ¿Qué dice el nuevo pacto? Jeremías 31, pondré mi ley en sus corazones. Esa esencia de la ley vuelve a nuestros corazones como cristianos. El ciclo sería algo así. Cuando llego como pecador, la ley me dice, tú estás en deuda con Dios, te vas a ir para el infierno si alguien no paga por ti. Así de claro, así de tajante. El Evangelio me dice, pero en Cristo Él sí pagó toda esa ley, ya no tienes que ir al infierno. Pero el Evangelio te devuelve otra vez a la ley y te dice, pero así es como tienes que vivir. Esta es tu regla de vida. Pero ¿cuál es el descanso del cristiano? Que ya Dios no me va a juzgar por ser imperfecto, porque Cristo ya lo pagó. Ahora yo amo la ley. Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi delicia. Yo quiero vivir cumpliendo los 10 mandamientos, quiero ser un buen cristiano, quiero ayudar a mi prójimo, quiero ir a la iglesia, pero Señor no puedo, voy al Evangelio, necesito fuerza. Cuando tengo fuerza, voy a vivir como tengo que vivir. Cuando flaqueo, voy al Evangelio. Todo capítulo es como un ciclo. Y no vuelve. El cristiano no está sin ley. El cristiano tiene la ley moral y quiere vivir como Dios lo manda. Y el Evangelio y su alcance es el único medio externo y suficiente para revelar a Cristo y la gracia salvadora. Yo tengo que volver al Evangelio, pero no es que yo en el Evangelio y hago lo que me da la gana. Ah, yo estoy en Cristo, yo puedo hacer todo. No. Dios me pide que viva de cierta manera santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo no soy perfecto, pero tengo el Evangelio. Y el Evangelio me dice, ve y ve y no peques más. ¿Se acuerdan de esta mujer, la que fue condenada? La hallaron en adulterio, le iban a apedrear. ¿Qué dijo Jesús? Como Él lo pagó, ¿quién de aquí no ha cometido eso? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie. ¿Y qué le dijo a ella? Ve y sigue haciendo lo mismo, tranquilo, no pasa nada. No, hija, tus pecados han sido perdonados. Ve y no peques más. Claro que hay gracia, pero también es una ley. O sea, vive, de acuerdo, pero tienes gracia. Entonces son las dos puertas que así culmina toda la sección del pacto, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 20. Vimos las gracias del pacto, no, las bendiciones del pacto, lo que Dios nos da y las respuestas que nosotros hacemos, el mediador, nuestra voluntad y los medios para recibir el pacto. Ahora pasamos a otra sección de la confesión, que es la vida centrada en Dios. El fundamento de nuestra vida cristiana es el suelo transitable y el aire libre que se respira dentro del santuario confesional. Ok, ahora, ¿cómo debes vivir como cristiano? ¿Tienes fe, tienes arrepentimiento, vas a hacer buenas obras, Dios te llamó, te justificó, te santificó, tienes un mediador bajo la providencia del Señor en el mundo que Dios creó, tienes al único Dios trino y tienes la palabra de Dios? Ajá. ¿Qué significa eso para el cristiano? ¿Cuál es la implicación? La primera implicación es que uno es libre. Por fin, en Cristo uno es libre. Hermano, y uno es verdaderamente libre. El fundamento de esta vida centrada es la libertad cristiana. Y de eso trata el capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Somos libres. Son 3 párrafos cortos, yo lo voy a resumir por acá. Primero, somos libres de la culpa del pecado y de la ira. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Hermano, por más que tú peques, y esto no es un permiso para pecar, por más que tú peques, tú no estás bajo la ira de Dios. Puedes estar bajo su disciplina y su desagrado, pero nunca bajo la ira. Fuiste libre de eso, de la eterna condenación. Nunca vas a saber lo que es un infierno, por más que haga un calor horrible a las 2 de la tarde. Eso es lo más cerca que vas a estar del infierno, por la gracia del Señor. Pero para el impío, el que no está en Cristo, el que no está libre, miren, las montañas más sabrosas y Mérida es lo más cerca que el impío va a estar del cielo. Lo más cerca.
Pero para nosotros, por la libertad, ya estamos libres de la culpa. Hermano, ya no eres culpable ante la ley. Y usted puede decir, sí, yo la quebranto. Pero como dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Él es el que le muestra al Padre las heridas. Yo pagué por él. Pero somos libres de la culpa y de la ira del pecado. Somos libres del yugo de la ley ceremonial judía. Y noten, el judío piadoso amaba la ley, pero tenía que estar haciendo sacrificios, tenía que estar cumpliendo esas cosas. Ya no somos libres de esas cosas. Ya no tenemos que estar tocando un shofar, y estar buscando una trompeta, poniéndonos un tipo de bata, celebrar la fiesta, que la fiesta del tal, las primicias. Eso fue del antiguo pacto y tenía un significado. Note, cuando usted lee el capítulo de la ley, se habla de cómo tenía un principio de equidad que queda vigente, pero no es eterno. Por poner un ejemplo, en Levítico, en Deuteronomio y Levítico, se habla de las leyes que tenían que tener, los que tenían haciendas, tenían sembradíos. Ellos estaban, por la ley judía, prohibidos cosechar hasta el último centímetro del borde. Todo ese borde estaban prohibidos, tenían que dejar los bordes, podía cosechar todo el medio, tenías que dejar los bordes. Y decía Dios, porque es para los pobres en tu pueblo. De ahí es donde van a comer. Si tú eres un judío piadoso, ok, tú siembras todo, cosecha y dejas el borde. Los pobres se iban a acercar a los sembradíos para no robar, se lo entregaba, ellos comían del borde. Ese principio que está allí es el que Dios dice, pondré mi ley en su corazón. Ahora uno, como creyente, uno en la vida cristiana, uno aparta algo para ayudar a otro. Bueno, necesitas algo, toma, yo te puedo dar algo. Yo dejo los bordes de mis ingresos, por así decirlo, para ayudar a otro. El principio queda, pero la rigurosidad exacta ya no. De hecho, precisamente tomo este ejemplo de esta ley, porque fue por esa ley que Ruth conoció a Boaz. ¿Se acuerdan cuando ella viene, ella es pobre, y que se acercó ella a los sembradíos en los campos de Belén, en los sembradíos de un piadoso llamado Boaz? ¿Y qué estaba haciendo ella? Comía de las sobras, porque Boaz dejaba los bordes para los pobres de su pueblo. Boaz era un judío piadoso. Ese principio estaba allí. Entonces, pero nosotros como cristianos no estamos sujetos a seguir estrictamente ese tipo de cosas. Tuvo un cumplimiento. Ya no tenemos que estar matando cabras ni matando ovejas. Eso tuvo su cumplimiento. Somos libres de las doctrinas humanas, y esto es importante. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Nadie tiene un señorío sobre usted. De hecho, esta es una de las marcas principales, claves para saber si una iglesia es una secta o no. Principalmente por eso. Porque el pastor le dice lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Con quién se tiene que casar, con quién tiene que trabajar, qué tiene que estudiar, cuánto tiene que ofrendar, hacer un reporte de lo que usted hace. ¿Por qué? Pues se creen dueños de la conciencia. Hermanos, como cristianos, solo Dios es el Dios de la conciencia, es el Señor. Nosotros le vamos a rendir cuentas a Él. No significa que no tenemos autoridades, no significa que no escuchamos a nuestro pastor. Lo escuchamos porque está en la palabra de Dios, porque lo que enseña es lo que está allí. Y yo obedezco a mi Señor. Pero ya yo le tengo un deber a alguien más. O que un esposo le diga a una esposa, haz tal cosa, engaña tal cosa. No, no, eso es en contra de la palabra de Dios. O que si me dicen, no, ustedes no pueden predicar el evangelio. ¿Y por qué? Si el único al quien yo le voy a rendir cuentas es a Dios. El evangelio nos libra de eso, del miedo al que dirán. Eso sí es una esclavitud de señorío. A veces uno dice, no, a mí nadie me dice lo que voy a hacer, pero tiene miedo de lo que dice el vecino, miedo de lo que dice otro. No, a lo mejor pinte, pues, ¿qué van a decir los demás? Eso es dejar que otros tengan señorío sobre tu conciencia. Hermano, el evangelio te hizo libre de estar obedeciendo ciegamente a otras personas. Esas es de las bendiciones que el Señor nos da. Esa es la vida cristiana. Y hay un propósito en esta vida libre, servir al Señor sin temor, en santidad y justicia todos nuestros días, para toda la vida. Vivimos para honrar al Señor. Somos libres para por fin adorar al Señor como Él pide que vivamos. Entonces, dentro de esa vida está la vida centrada en Dios en cuanto a los espacios de reverencia, cómo nos acercamos a Dios en público y en privado. Soy libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que me da la gana? No. Libre para vivir en obediencia al Señor. Por eso el capítulo 22 es el tema de la adoración religiosa y el día de reposo. Son los principios que vemos allá. Es como si fuera el altar y el oratorio, como una catedral, por así decirlo, el lugar donde nosotros caminamos, nos andamos. Ok, capítulo 22 es de la adoración a Dios, regida exclusivamente por su palabra revelada
Y se habla del día de reposo cristiano separado enteramente para la adoración. Bueno, lee ese capítulo y se va a dar cuenta que Dios es el que Él establece cómo debe ser adorado, no como a mí me parece. Es que yo creo que a Dios le gustaría eso. No, Dios ha establecido cómo Él debe ser adorado. Todos tenemos el deber de adorar, pero Él ha dicho cómo. Por eso en la iglesia te pensará, bueno, pero ¿por qué se tiene que estar leyendo la Biblia, cantar, orar, ofrenda, bautizos en el Señor? Porque Dios quiere que así sea honrado. Hermano, y esto no es una camisa de fuerza, es de hecho muy liberador. Usted se imagina que usted por su propia cuenta tenga que adivinar qué es lo que Dios quiere. A un ser que usted no puede ni siquiera contenerlo en su mente. Decía Salomón, ni los cielos, si los cielos tuvieran cielo, esos cielos no lo pueden contener. ¿Cuánto menos este templo que te hice yo aquí? ¿Cuánto menos la cabeza tuya? ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo no lo sé, pero Él dejó en su palabra cómo Él quiere ser adorado. Y eso es un descanso. Porque yo cuando vengo para acá, yo vengo, me levanto, vamos a orar, yo voy a orar. Esto es lo que Dios quiere. Bueno, vamos a hacer un cántico congregacional. Yo canto, es lo que Dios quiere. Vamos a escuchar su palabra predicada, es lo que Dios quiere. Vamos a ofrendar, es lo que Dios quiere. O sea, yo estoy seguro de que estoy haciendo lo que Dios quiere. Eso trae paz. Él nos está pidiendo a ti que camines descalzo, que te pongas unas chapas ahí en la rodilla, que te pongas en el sol. Ese día de no, vamos a pagar una promesa por tal cosa, Dios. No, Él ya te dijo lo que quiere. Esa es la ventaja del capítulo de la adoración a Dios. Y por supuesto se habla del tema del día de reposo. Se explica muy bien cuándo la iglesia tiene que reunirse. Y habla que es el primer día, el día de la resurrección de Cristo. Es un tema que se puede hablar, pero la importancia de entender el día del Señor. Hermano, todos los días son del Señor, pero el domingo es el día del Señor. Es decir, todos los días son de Dios, todos. Pero el domingo es el día del Señor. El sábado, el sabbat, fue en el antiguo pacto, pero desde la resurrección de Cristo y por ejemplo de los apóstoles y la visión que tiene Juan también en el día del Señor, él mismo ha establecido que va a ser el día domingo. Entonces se habla de la oración y de que toda oración requiere un mediador. ¿Y cuál es nuestro mediador? Cristo, capítulo 8. Otra vez volvemos al capítulo 8. Ahora bien, seguimos. Vida privada. En el ámbito privado se habla del capítulo 23 de los juramentos y votos lícitos. El uso del nombre de Dios con santo temor y reverencia en asuntos de peso y verdad. Sé que quizás algunos han crecido igual que yo con la idea de que no, tú no puedes jurar. Ha prohibido jurar. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No, la Biblia sí permite jurar. Lo que prohíbe es jurar en el nombre de Jehová en falso. Invocarle. El juramento es la invocación del nombre de Dios para un asunto de peso, importancia. Cuando, probablemente quizás alguno aquí se vaya a graduar como ingeniero, cuando le dan su título hacen un juramento. Cuando un oficial de policía le entregan su título, él hace un juramento. Cuando se hace gobernador, presidente, hace un juramento. Y eso está bien. Dios ha permitido los juramentos para confirmar cualquier duda. Eso sí, tiene que hacerlo en el nombre del Señor, con veracidad, sin engañar con las palabras. Porque eso es tomar el nombre de Dios en mano. Está poniendo el nombre de Dios en mano. De hecho, los que estamos casados, en algún momento hicimos un voto, un compromiso, un juramento hacia la otra persona, invocando el nombre de Dios, de que yo voy a amarla en la salud, en la enfermedad, en todas las cosas, hasta que muera. ¿Eso se puede hacer? Sí, se está invocando el nombre de Dios. Por eso, hermano, es que el tema que sigue, en cuanto a esta vida centrada a Dios, vemos como si fuera la idea de las puertas hacia la ciudad. No es una vida aislada. La fe no se vive de manera aislada, interactúa y ordena la vida social e institucional del hombre. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 24, la autoridad civil, el gobierno civil. Sí, yo soy de Cristo, pero vivo en esta tierra. ¿Sí? Entonces, las autoridades son establecidas por Dios para el bien público y castigo del mal. Los cristianos deben sujetarse lícitamente y orar por los gobernantes. Estamos viviendo una tensión entre el ya y el todavía no. Vivimos en este mundo, pero tenemos las bendiciones de los bienes venideros. Tenemos un reino espiritual, pero estamos en un reino terrenal. Usted es cristiano, pero también es venezolano. Así de simple. Entonces, la fe cristiana respeta las autoridades civiles. No significa que se somete ciegamente a cualquier autoridad civil, pero sí las reconoce. Si un policía nos para, lo respetamos. O sea, no blasfemamos, no hablamos mal de la autoridad civil. Y yo sé que es muy difícil en nuestro contexto, en nuestro país. Este gobierno, no sé qué, por lo que sea. Pero hermano, recuerden, es la autoridad puesta por Dios.
No es necesariamente la persona puesta por Dios, la autoridad, lo que el cargo que tiene. Esa autoridad civil va a rendir cuentas delante de Dios por lo que hizo con su cargo. Y a mí no me va a tomar en cuenta. Mi deber es honrarlo hasta donde la Biblia me permite. Bueno, en el caso de Pedro, que le dijeron que no puede predicar, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En casos así, por supuesto, por obediencia al Señor, no me someto a una autoridad civil cuando se me exija hacer lo que es ilícito delante de Dios. No lo que a mí no me gusta, lo que es ilícito delante de la ley de Dios. Por eso es importante estudiar el capítulo 19, la ley de Dios. Entonces, son autoridades establecidas. Dios no quiere que este mundo se gobierne de manera anárquica. No, lo mejor que puede existir es un mundo sin gobierno. Eso no es lo que Dios quiere. Pueden ser reyes, puede ser un primer ministro, puede ser un consejo de Estado, puede ser república con presidente, sin presidente, como sea. Pero Dios ha establecido que este mundo tiene que regirse por autoridades civiles. La anarquía no es de Dios. Cada quien hace lo que le da la gana, eso no es de Dios. Pues y los reyes, Dios puede permitir que haya reyes, siempre y cuando ese rey viva de acuerdo como Dios le pide que lo haga. Y si tiene presidente, el presidente tiene que hacer lo que Dios le pide. Y si tiene un congreso y no presidente, el congreso tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es preservar la justicia y la paz. Se nota que la Biblia tiene mucho que decir incluso de esas cosas, ¿no? Ojo, principio, no está diciendo cuál es la mejor forma de gobierno, está diciendo cuál es el principio del gobierno civil, la preservación de la paz y la justicia del prójimo. Es decir, administrar la segunda tabla de la ley, desde honrar a tu padre y a tu madre hasta el codiciar. Lo debe regir. Lo debe regir en cuanto a la relación de los padres. Ojo, poner reglas, poner leyes. Alguien puede decir, ¿es pecado no ponerme el cinturón de seguridad? Cuando estoy en la vía, cuando estoy en carretera, ¿dónde está en la Biblia que dice que yo no me tengo que poner eso? Pues le explico lo siguiente. Usted está llamado por Dios a preservar su vida, a cuidarla, a no desperdiciarla, ni hacer con su cuerpo lo que a usted bien le venga, porque usted se le debe a Dios. Cuando usted maneja a lo loco, sin cinturón de seguridad, usted está arriesgando su vida, usted está atentando contra su cuerpo, está quebrantando el sexto mandamiento. Así es como se razona con la ley de Dios. Yo me tengo que parar en el semáforo rojo. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿En qué parte del Evangelio de Mateo dice que yo tengo que pararme en luz roja? ¿Dónde Pablo dijo eso? No. Pero esas leyes puestas por autoridades están hechas para regir la interacción entre todos los seres humanos. Si yo quebranto eso, pongo en riesgo la vida de otro. Atento contra su vida, termino quebrantando el sexto mandamiento. Por lo tanto, si es pecado hacer ese tipo de cosas. ¿Ven que sí? Aunque la Biblia no lo diga, porque está necesariamente contenido. Ahora, pero de noche, a las 12 de la noche, pasarme una luz roja, te pregunto, ¿estás atentando contra la vida de alguien? ¿No? Ok. Pero noten cómo yo puedo razonar a partir de ahí. Si mi ética es la ley de Dios, yo puedo razonar desde los 10 mandamientos y ver hasta dónde llega la implicación. ¿Hasta dónde? ¿Es pecado llegar tarde? ¿A dónde dice? ¿Qué parte dice llegar tarde? No, pero el tiempo es un bien. Si alguien lo está esperando a usted y usted le hace perder el tiempo, usted le está robando su tiempo. Por lo tanto, usted está robando, aunque no sean cosas materiales. Si ven cómo todo tiene que ver incluso con autoridades civiles. Hay que ser cristiano, hermano, hay que ser cristiano. Ser cristiano no es fácil. Y yo sé, en Venezuela tampoco es fácil. Pero implica todo lo que implica gobierno civil. Capítulo 25 sobre el matrimonio, el fundamento de la sociedad, instituido entre un hombre y una mujer para la ayuda mutua, la descendencia legítima. Bueno, lo puse aquí, pero el último propósito, el más alto, ser una parábola viviente entre la relación de Cristo y la iglesia. Dios ha establecido el matrimonio como ese núcleo de la sociedad, como lo que Él quiere. De hecho, es parte de la esfera, de donde Él quiere que se procreen hijos, salgan sociedades, salgan personas, se implemente la fe cristiana, se transmita la cultura. Todo eso lo ha establecido Dios. Y tiene que ser entre hombre y mujer. Bueno, hoy en día hay que especificarlo, hay que ser más claro, ¿no? Pero note que hemos hablado de las autoridades civiles, es una esfera, el matrimonio, que es otra esfera, y esta otra esfera más, que es como decir los muros vivos, la congregación viva y unida que habita y forma parte estructural de los muros sagrados, es decir, del tema de la iglesia, la institución por excelencia de la cual formamos parte. El Rey Supremo y la única cabeza es Jesucristo. Las congregaciones locales son dotadas de autoridad, dirigidas por obispos, ancianos y diáconos. Esa es otra institución, así como respecto a las autoridades, respecto al matrimonio, también es importante la iglesia. De hecho, la iglesia es, por así decirlo, como la embajada del reino de los cielos. El asunto de la iglesia es muy importante,
Entonces no hay que menospreciarlo. Recuerda, si alguien dice un consejo, bueno, pues si tú quieres vas para la iglesia, si no, no vas. Ningún cristiano puede pensar eso. La iglesia es sumamente importante, sumamente importante. Ojo, no significa que todos tengan que ser miembros de esta iglesia. Tienen que formar parte de una comunidad de cristianos. La fe no se vive sola, se vive en comunidad. Y por supuesto, Dios ha explicado cómo debe ser una iglesia, dotado por obispos o ancianos o pastores, que es el término más global, pastor y diácono dirigido por ellos y por los miembros. Entonces, eso es lo importante en cuanto a la iglesia. La iglesia no es solamente un edificio, es las personas, el pueblo de Dios reunido. Aquí es importante entender la iglesia universal, que es compuesta por todos los verdaderos creyentes, y la iglesia local, que es una expresión visible de la iglesia universal. Por eso es que no es que hay más iglesias que otras mejores. Hay simplemente iglesias que quieren ser fieles a su Señor. Eso es todo. Quieren ser fieles a su Señor y hacen lo que dice la Escritura. ¿Cómo debe vivir esa iglesia? Bajo la comunión de los santos. ¿Cómo debe ser la relación entre los creyentes? Bajo la comunión cristiana. Están unidos a Cristo, están obligados a un compañerismo santo, ayudándose mutuamente para la edificación común. Cuando usted se hace cristiano, nadie es cristiano como el llanero solitario. Yo soy cristiano a mi manera. No. La salvación es individual, pero la santificación es corporativa. Vivimos en comunidad. Y por la fe en Cristo y por el deber natural estamos obligados a ayudarnos mutuamente. Y sí, sé que esta palabra puede sonar muy dura. ¿Que yo estoy obligado a tener que ayudar a otro? Sí, porque usted está en Cristo. Y su hermano también está en Cristo. ¿Recuerdan la parábola cuando hablan de que en aquel día me dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos haciendo esto? Cuando le dice, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve tal cosa, no me diste. Pero Señor, ¿en qué momento tú estabas así? Pues, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Y estos van a arder en el lago de azufre, que es una referencia al infierno. Es decir, estamos en deber de ayudar a otros, de ayudarnos mutuamente. O sea, de prestar atención. ¿Qué necesita mi hermano? Esa es la vida de iglesia. Hermano, la fe cristiana es una fe que se vive. Sí, yo puedo hablar mucho de la justificación de la palabra de Dios. Y si solo me concentro en eso y no ayudo a mi hermano, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. Entonces, el tema de la comunión de los santos, capítulo 27, la comunión cristiana, importante para la vida cristiana. Estamos aquí casi culminando en cuanto a la fuente y la mesa, las ordenanzas sagradas instituidas directamente por el legislador Jesucristo. Hay dos ordenanzas que el Señor ha mandado que tienen un simbolismo y una representación muy vívida. Lo primero, en capítulo 28 se establece que son señales positivas exclusivas del Nuevo Testamento. Es decir, son cosas que Cristo las mandó y por eso las hacemos. No fue porque a alguien se le ocurrió, oye, si agarramos un pan, yo me acuerdo de la historia de Jesús, si agarramos un pan y un vino y aquí te lo hacemos entre nosotros como iglesia, y si metemos a la gente en el agua porque Jesucristo se bautizó, vamos a hacerlo. Eso no fue que a alguien se le ocurrió, Cristo lo mandó. Haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Y con el bautismo también. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él lo mandó. Fueron las dos grandes instituciones que Él mandó. Que es el bautismo, que es solo para creyentes que profesan la fe, administrado mediante inmersión como señal de unión con Cristo. El ejemplo de del eunuco y Felipe. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, hay una cosa que te lo impide. Para cualquiera. Si crees de todo corazón, bien puede. ¿Y qué respondió él? La misma confesión de fe que Pedro. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que dijo Pedro. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que confiese la fe, muestra que es cristiano, tiene acceso al bautismo. Es una señal de unión con Cristo. Tiene un simbolismo. Muero para el mundo, vivo para Cristo. O esa muerte, sepultura y resurrección se aplica a mi vida también. Así que es importante el tema del bautismo y la cena del Señor, que es un memorial. Pero también es para alimentar la fe. Los creyentes se alimentan de Cristo espiritualmente por la fe, proclamando su muerte. No es meramente como ver una tumba y ver ahí, aquí yacen el muerto. O sea, estamos recordando la muerte. Usted se alimenta por la fe, por la fe. No es que hay algo místico y raro. El pan es pan y el vino es vino. Pero por la fe usted está alimentando su alma. Y es lo que Cristo ha querido que sea así. Hacer esto todas las veces que lo bebiera en memoria de mí. Así que es un memorial, pero es más que un memorial. Así que cuando estemos con la cena del Señor, no lo vea como un rito, bueno, no tener que hacerlo, como que algo sencillo.
Hay algo, hay un misterio que va más allá. Por supuesto, no como en la Iglesia Católica Romana, que el pan es literalmente el cuerpo de Cristo que se transforma, no. Pero Cristo está allí, espiritualmente. Y es una muestra, es como la confirmación. Si usted se pregunta, Señor, esa fe, esas bendiciones son para mí. Cuando usted come del pan y del vino, es como si Cristo le dijera, sí son para ti, come y bebe, eso es para ti. Tú eres parte de este cuerpo, come este cuerpo que morí por ti. Es una forma. Por eso es que en la disciplina eclesiástica, cuando ya no se le permite a una persona que la iglesia o el pastor junto con la iglesia no consideran que eres cristiano y te niegan la cena del Señor, debería preocuparte, debería angustiarte, porque se está cuestionando tu cristianismo. Todo cristiano debería anhelar la cena del Señor. Es una confirmación, estoy bien delante de Dios. O sea, lo estoy haciendo bien, o sea, estoy bien con mi Dios. Pero el día en que eso suceda, que me diga, ya no puedes participar por una disciplina, preocúpese. Y preocúpese seriamente. Trate de examinar su vida, qué fue lo que hice, cómo estoy viviendo mi vida. Porque si no, estaríamos manchando el nombre de Cristo. Vivo mi vida como me da la gana, pero participo de la cena del Señor, manchando el nombre de Cristo. Por eso la cena del Señor es importantísima. Entonces, hasta aquí la vida centrada en Dios. Ahora a partir de aquí miramos hacia adelante. Ajá, ok. Y eso es lo que voy a hacer toda la vida. La iglesia va a seguir predicando, va a seguir bautizando, va a seguir haciendo todas las veces que la bebiera, hacer esto todas las veces, o la idea es hacer esto hasta que Cristo venga. Y eso es lo que trata en los últimos 2 capítulos. Ok, voy a esperar que Cristo venga. ¿Y qué pasa si yo parto antes, si yo muero antes? ¿Y qué pasa cuando Cristo venga? La confesión culmina con esos 2 capítulos de esa manera. El siglo venidero, ahora apúntase en la eternidad. El diseño arquitectónico no termina en la tierra, sus torres y agujas fuerzan la mirada hacia los cielos. ¿Qué pasa cuando muero? ¿Desaparezco? Como dicen los testigos de Jehová, que el alma entra en un sueño. No. Pasa lo que vemos con el ladrón en la cruz. Alguien le dice que es ladrón bueno, pero no hay ladrón bueno. Si el ladrón no era bueno, ¿no? Pero llaman el ladrón bueno, que está a un lado, que le dice, Señor, es lo único que le dice es, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate. Y eso es una fe que está ejerciendo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él murió y su alma partió en el cielo. Ahora bien, eso no significa que si yo a última hora doy una oración de fe y me arrepiento y listo, voy para el cielo. No significa eso. De hecho, esa historia del ladrón, está para recordarnos que hay esperanza aún hasta el último día de nuestra muerte. Pero hermanos, de todas las muertes que se registran en la Biblia, solo uno tuvo la oportunidad en el día de su muerte. Los demás no tuvieron la oportunidad. Eso es para que no nos actemos de que, bueno, yo vivo mi vida y ya después cuando llegue la última hora me arrepiento. No, porque el ladrón cuando está en la cruz, cuando el otro ladrón se está burlando de Cristo, él lo reprende y le dice, tú y yo estamos aquí por una razón, convicción de pecado. Yo estoy pagando por mis males y yo merezco estar muriéndome aquí. Pero este que está aquí no ha hecho nada. ¿Cómo sabe que él es inocente? ¿De dónde lo vio? ¿De dónde lo escuchó? ¿Cómo él sabe que el que está aquí, este que está aquí es inocente? Y le dice, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Ejerció fe, reconoció su condición, lo miró como el santo, el perfecto, el que no ha hecho nada. Y como todos acá hemos llegado alguna vez, esa es la fe, es extender la mano. La fe. Señora, dame la salvación, no tengo nada que ofrecer. Alguien podrá decir, bueno, pero qué cara de tabla, hizo todo lo malo y ahora va a llegar así. Mano, todos aquí hicimos lo mismo. Señor, perdóname, no tengo nada que ofrecer. Nada, tú eres el perfecto, yo merezco esta condición, tú no. Recíbeme en tu reino. Y por eso es que somos cristianos. ¿Qué pasa entonces cuando alguien muere? Las almas inmortales vuelven a Dios en el último día y los cuerpos resucitarán unidos a sus almas para siempre. Se habla del estado intermedio. El que muere en Cristo parte y va para el cielo directamente y goza de la plenitud de estar con Cristo. Y el que muere sin Cristo va directo a los tormentos del infierno. Pero eso no es todo, todavía viene el castigo y el juicio final. Va a venir un día, una resurrección donde todos vamos a volver. Recuerde que el ser humano es alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Alma y espíritu es lo mismo, se intercambian. Las narraciones en la escritura hablan de cuando sale el espíritu o cuando sale el alma. Es una parte inmaterial y una parte física, material. Eso es el ser humano. Cuando Cristo venga, que haya resurrección en general, todos van a resucitar. Nosotros vamos a volver con cuerpos glorificados y vivir eternamente en cielos nuevos y tierra nueva. Pero los que están sin Cristo también van a resucitar, pero ahora para condenación eterna. Y eso es lo que trata el capítulo final. Capítulo 32 del juicio final.
el día fijado por Dios para manifestar la gloria de su misericordia y su justicia, y es donde la iglesia es lo que más anhela. Así como termina Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, ven pronto, amén. Así termina Apocalipsis. El anhelo de la iglesia, ven pronto, a hacer juicio, justicia por fin. Ahí sí van a ser vindicados todos nosotros. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y sí, probablemente escuchemos todos nuestros pecados. Yo diga, o uno diga, no merezco el cielo. Pero de repente en el tribunal dice, ¡pam! Perdonado. Pasa y entra en el gozo de tu Señor. Por pura gracia, por pura gracia. Pero los que no van a ser sentenciados eternamente. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda entonces con toda esta confesión de fe? Un edificio terminado, hermano, una visión coherente y centrada en Dios. Es importante, hermano, que nuestra fe sea consistente. Lo que le decía, lo que yo creo de Dios tiene que coincidir con lo que yo creo de la santificación, que tiene que coincidir con lo que yo creo del arrepentimiento, lo que yo creo de la iglesia, lo que yo creo de mi libertad cristiana. Todo debe ser coherente. La confesión de fe de Londres tiene esa coherencia que nos va a ayudar. Recuerden, es un resumen. La confesión de fe no se presenta como una colección de dogmas aislados. Tienes que creer esto porque sí. No. Si usted lee su confesión de fe, la confesión de fe de Londres, tiene el párrafo y abajo tiene una serie de versículos, que es lo que justifica ese párrafo. Cuando lee ese párrafo, busque los versículos, lea, indague por qué tiene ese resumen, por qué dice eso. Entonces, sino que se presenta como una obra que organiza la fe cristiana según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, no según mi propio invento, según la palabra de Dios. Podemos hacerlo así de esta manera. Sobre el fundamento de la autoridad de Dios y su palabra, se levanta la superestructura del pacto de gracia con Cristo como piedra angular, dentro del cual el pueblo de Dios habita en libertad de adoración y comunidad, con la vista puesta en la consumación final del plan de Dios. Así se puede resumir toda nuestra confesión de fe. Nos paramos en la Escritura, en Dios, por la obra que hace Cristo en el pacto de gracia. Nosotros vivimos esta libertad cristiana en adoración y en comunión, esperando o nuestra muerte para partir con Cristo o que Cristo venga por segunda vez. Así que, hermano, esta es una excelente confesión de fe. Valórenla, léala. No es un apéndice a la Biblia, es el resumen de lo que está en la Escritura. Y vaya a la Biblia y vea cómo esos temas se repiten una y otra vez. Así que, hermano, primero, gracias por aguantar y llegar hasta aquí. Espero que haya sido realmente de mucha bendición, que ahora tenga una visión más amplia y a la hora de que usted vaya a dar un consejo a alguien, tenga en cuenta eso. ¿Qué estoy diciendo yo de Dios, de esa persona, de cómo Dios, de la providencia, de cómo Dios guarda todas las cosas, del llamado que tiene Dios, de la importancia de que se arrepienta y crea, de la vida de la iglesia, de la vida de la libertad cristiana? Y si esa persona está sufriendo una injusticia, ¿qué podemos hacer? Apunta el juicio final. Sí, está recibiendo una justicia, pero Dios va a pagar por cada uno de los pecados. Va a hacer retribución. Descansa en eso. Esa persona que te hizo mal, si no se arrepiente, se va a pudrir en el infierno. No porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ese es un descanso. ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo después? Capítulo 5, providencia de Dios. Mi vida está en las manos del Señor, no mi vida. Notan cómo la confesión tiene mucho que decir a cada uno de nosotros. Aunque no seamos maestros de la palabra, pastores, tiene mucho que decir de cómo vivimos. Hermano, lea la confesión de fe con la Biblia abierta y verá cómo su vida puede crecer en amor al Señor y en una vida más coherente y más consistente. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos porque en tu bondad, tu misericordia nos permitiste este tiempo para meditar en estas verdades, que no es más que el resumen de lo que tú mismo has dicho, de lo que tú quieres que nosotros creamos. Gracias porque a pesar de las condiciones pudimos hacer este repaso amplio. Señor, que cada una de estas verdades queden en nuestro corazón, que podamos vivir siempre teniendo la palabra de Dios como nuestra autoridad, teniéndote a ti como el ser supremo más alto, más perfecto que existe, reconociendo que tú has decretado todas las cosas y que nada de lo que nos sucede sin tu permiso, que nosotros y que tú nos cuidas. Perdona, Señor, nuestros pecados porque estamos en este mundo caído, en este cuerpo caído que todavía luchamos con el pecado. Pero gracias porque tú has hecho un pacto, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo como mediador. Tú has hecho todo lo necesario para vencer mi voluntad reacia. Tú eres un rey que vence mis pecados. Gracias porque como mediador tú nos has llamado, tú nos justificaste, tú nos
santificaste, tú nos adoptaste como hijos, nos das el privilegio y ese acceso gratis. Gracias, Señor, porque la fe que tenemos no es nuestra, ni el arrepentimiento, sino que tú nos lo has dado. Gracias porque por tu obra queremos hacer buenas obras. Gracias porque tú nos das la capacidad de perseverar. No nos dejas caer en tentación, como dice tu palabra, no nos dejes caer en tentación y nos libras del mal en todo momento. Gracias porque nos has mostrado la ley, nuestra condición, pero también la esperanza en el Evangelio. Nos has dado libertad para adorarte. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones, porque nos has puesto en una iglesia, porque nos has dicho cómo debemos honrarte con el matrimonio, a través de las cosas que decimos, cómo oramos. Y Señor, ayúdanos a que los que hemos sido bautizados podamos vivir esa profesión de fe, podamos dar honor y testimonio de la obra que tú has hecho en nosotros. Gracias porque los que estamos en una iglesia nos das el privilegio de participar de la cena del Señor, un recordatorio de tu muerte, sacrificio y de que tú nos alimentas constantemente. Gracias porque si llegamos a morir, partimos contigo, que es mejor, y disfrutamos de las glorias. Y Señor, anhelamos que tú vengas pronto, a que hagas juicio final, y que vengan cielos nuevos y tierra nueva donde podamos glorificarte eternamente. Señor, estamos en tus manos, prepara nuestros corazones para adorarte en el día del Señor y ayúdanos a ser cada vez cristianos más fieles. En tu nombre, Señor. Amén.